No solo eso, el último intercambio es muy tenebroso porque en base del dictamen que él estaba por presentar 2 días antes de ser asesinado, yo escribí un artículo, la trilogía Nisman, lo subí a internet y esperaba que el artículo estuviera al alcance de todos para comentarle a él, que lo leyera y me dijera a mí, me diera su primer feedback de qué le parecía, y en esas horas es que me entero del asesinato. Estás evaluando todas las hipótesis, permitime a mí sin profesionalidad periodística resumirlas mejor. Un tipo en la cúspide de su carrera, un tipo siempre jovial, alegre, dinámico, que tenía todo el futuro por delante y lo sabía muy bien, que tenía planes a largo plazo fantásticos, que era un gran amigo, que nunca jamás en su vida manifestó tendencias a la depresión, ni mucho menos. 15 minutos antes de hacer la declaración más importante de su vida, que le iba a permitir cosechar los frutos de un trabajo denodado, profesional, que fue una verdadera página de gloria para la justicia argentina, inexplicablemente, misteriosamente, repentinamente se pega un tiro. La presidenta de la Nación, haciendo gala de una circunspección que la caracteriza, empezó a decir inmediatamente que se trata de un suicidio, nos daba clases de filosofía sobre qué puede pasar por el alma de un individuo que toma una decisión así. Y sin ánimo de competir con la gran tarea periodística que están haciendo, te digo, la sensatez indica que esto fue un asesinato y dejemos de hablar de suicidio, ni inducido ni no inducido. Nisman no se hubiera matado en ningún caso y los enemigos de Nisman son los que lo mataron, aquellos que no lo querían ver porque su función en la justicia argentina los denunciaba. A la cabeza está el Estado terrorista de Irán, que fue perfectamente demostrable cómo perpetró el atentado contra la AMIA en 1994. Y esto lo digo para aquellos que siguen insistiendo, ojalá algún día se sepa. Del atentado a la AMIA se sabe todo. Los culpables no están presos porque están siendo protegidos por Irán. Pero gracias a Alberto Nisman sabemos con detalles, solo hay que ir a leerlo. A la gente que supone que no se sabe nada simplemente porque no toma el esfuerzo de tratar de ver. Gustavo. Ese es el primer candidato. Y el otro término, perdóname, Guillermo, sí. Son los grupos que operan en Argentina, socios de Irán, que también temían porque Nisman revelara en qué medida estaban cercanos al gobierno. Te escucho. Gustavo, ¿cuándo fue el último contacto que tuviste con Alberto Nisman? Estuve con Alberto, cada vez que viajaba a Buenos Aires me encontraba con él a tomar un café. Esta vez fue hace un mes y medio, que otra vez en un bar de Libertador. Tuvimos un largo café en donde me contó más o menos hacia dónde apuntaba su investigación. En sus palabras los iba a meter en cana, se refería a la presidenta y a su canciller. Y después el contacto siguió como siempre, por email o por vías de redes sociales. Y fue unas horas antes que había recibido el material que él me mandaba que iba a presentar. Como te conté, el contacto fue hasta último momento, pero el personal había sido un mes antes. ¿En algún momento te comentó que temía por su vida? Mira, te soy sincero, la mayor parte de las veces que hablábamos del temor por su vida se lo decía yo a él, no él a mí. Le decía, mira, te estás metiendo en una caverna, los riesgos están aumentando cada vez más. Y siempre contestaba con alguna humorada. La verdad es que cuando tomábamos un café venía acompañado por algún tipo de custodia, pero no despertaba mucha seguridad. Custodia que él también se iba a tomar un café probablemente. Eso yo también se lo señalaba y él me contestaba siempre medio juguetón. Y bueno, lo que hay, ¿qué hago? No era un tipo de temer y yo creo que porque no se tomaba demasiado en serio que le pudiera ocurrir algo. Nunca lo realmente preocupado por su vida. En los últimos momentos, en los últimos contactos que has tenido, ¿él te dijo algo que tenía ganas de suicidarse o que estaba apesadumbrado? ¿Por qué me metí en esto? Ojalá termine pronto. ¿Te dijo algo? ¿Notaste algo? ¿Lo notaste bajoneado? Jamás. Era una personalidad que sigue adelante como un motor, que en ningún momento, no solamente me arrepiento de lo que hice, ni mucho menos. Él era consciente de que estaba haciendo un servicio muy importante a la justicia argentina y era uno de los ingenuos que creía plenamente en el Estado de Derecho, en la justicia. Él creía con esta ingenuidad medio de idealismo adolescente que por vía del derecho él podía derrotar a la corrupción y podía derrotar al terrorismo. Los que somos un poco más escépticos tratábamos de moderarlo en esto, claro. Pero él en ningún momento flaqueó ni cambió. Nada que ver con una personalidad claro. autodestructiva. Dominique Metzger quiere hacerte una pregunta, Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día.
Ayer teníamos una conversación muy interesante con la doctora Nercellas, que fue la abogada de la DAIA. Ella también, que había tenido varias conversaciones con el fiscal Nisman, nos dio un dato muy importante. Nos cuenta que 6 meses atrás aproximadamente, en una conversación con Nisman, él le hacía referencia a esta denuncia que iba a hacer a la presidenta, al canciller y a los demás imputados, pero dijo que iba a esperar a que terminara el mandato. La sorpresa fue que lo hizo antes. ¿Vos tenés alguna información de por qué tomó esta decisión? Primero, si vos sabías de esta denuncia, pero si tenías este dato que también iba a esperar a que terminara el mandato, ¿y por qué lo habría adelantado esta denuncia? No creo que sea así, y te digo te doy dos o tres datos que pueden ayudar a entender por qué no. Yo escribí la biografía de Nisman, básicamente en Matar sin que se note, una especie de novelización de su obra jurídica. Y ahí todos los personajes de mi libro son personajes reales, aparecen con nombre y apellido. Y la mayor parte de la información que obtenía, la obtenía o directamente de Nisman, o de personas a las que Nisman me indicaba que podían saber lo que yo quería y yo las entrevistaba a tal efecto. Esto se desprende del libro constantemente y aparecen, por lo tanto, las simpatías de Nisman, las antipatías de Nisman, a quién quería más y a quién quería menos. La doctora Nercellas ocupa un lugar en el libro, y no un lugar dentro de las personas que Nisman más quería y respetaba. Por lo tanto, sin abundar en el detalle, me resulta muy llamativo que él vaya a hacer un tipo de confesión a una persona que no era amiga de él, por ponerlo en términos menores. Claro. Gustavo, cuando él te comentaba que tenía esta seria denuncia, acusando nada más y nada menos que a la presidenta Cristina Kirchner, él te dijo que tenía todo, que tenía todos los elementos. De hecho hay casi 1000 discos con escuchas. Era una persona muy prolija, muy puntillosa, que tenía todo listo. Porque ahora resulta que el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, dice que ni él había escrito esta denuncia, que la estaba estudiando porque él no la había escrito. Hay un término que me enseñó Nisman, y yo, a partir de mi amistad con él, lo usaba bastante a menudo, se lo transmitía a mis propios estudiantes. Es el término judicializable. Es decir, un hecho puede ser muy importante, puede ilustrar, pero si no es judicializable, léase, si vos no lo podés presentar en un tribunal con las pruebas suficientes para que un juez diga esto ocurrió, abandonalo. Él era un obsesivo de la judicialidad. No existe la posibilidad de que Nisman diga algo en su informe que no tenga 20 pruebas detrás, coartadas y discos. Era un tipo muy, muy eficiente en la tarea de fiscal. Así que no hacía falta que él me dijera cada vez que está preparando algo, y sabes, ahora tengo todas las pruebas, porque en todos los casos siempre tenía todas las pruebas, y cuando incluso yo me jugaba y decía, pero no será así algo, le trataba de tirar una hilacha que a lo mejor él no había pensado, la respuesta era, pero esto no es judicializable, yo no puedo agregar un dato que no tiene suficiente valor como para ser probado en una corte. Esto te lo pueden decir